Soy el doctor Sergio Armando Chávez Leal. Saludos desde aquí de Tijuana, Baja California. Soy cardiólogo clínico con especialidad en insuficiencia cardíaca y falla cardíaca. Trabajo en el Hospital Ciencia Internacional. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los diuréticos en el tratamiento de insuficiencia cardíaca. Tomando en cuenta que los diuréticos estamos hablando sobre todo la palabra congestión. No estamos tomando aquí los antagonistas receptor corticoides, que eso se verá en otro capítulo. Nuevamente, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí y sobre todo a los organizadores por estar aquí, pues por esta convocatoria a participar en este. Mis conflictos de intereses. Cuando vemos un paciente con insuficiencia cardíaca, es posible que demos tratamientos para tratar de abarcar todos estos objetivos. La reducción de mortalidad, disminución de hospitalizaciones, descompensaciones, mejorar la calidad de vida, así como mejorar el pronóstico y progresión de la enfermedad. Pero es muy importante esto, mejorar los síntomas y manejo de comorbilidades y dar medicamentos lo más efectivo posible y considerar cuando sea necesario los cuidados paliativos. Pero a veces los medicamentos que damos no cumplen con todas estas expectativas, pero a veces para el paciente es lo más importante y muchas de esos casos es la congestión. Los diuréticos actualmente en las guías nos dicen, pues en el primer posicionamiento mexicano nos ponían, ¿sabes qué? Hay que dar diuréticos y lo ponemos aquí en caso de que se encuentre el paciente congestivo. Aquí, en caso de que el paciente se mantenga congestivo. Al igual que en las guías europeas, pone los diuréticos solamente en caso de retención de líquidos y los pone como la primera opción. A pesar de que no pone como, por ejemplo, acá, la evidencia necesaria, como pone en los IECA, beta-bloqueadores, antagonistas receptores micorticoides, o los ICGLT2, pero pone directamente, si el paciente tiene congestión, hay que dar diuréticos, y les pone, en ese caso, el diurético de ASA. Pero también tiene estos dos filos, que si el paciente no está congestivo, no tenemos que estar dando diuréticos de ASA, sobre todo aquí en México, de furosemida, por estar dando un antagonista receptor micorticoides. El furosemida no es para compensar la hipercalemia o algo que puede ocasionar las antecedentes receptores micorticoides. Los diuréticos hay que darlos por congestión. Y al igual que los americanos nos ponen diuréticos si es necesario. Problema nos los avienta a nosotros. Entonces tenemos que descubrir nosotros cuándo es necesario. Y para eso la palabra congestión hay que saber de dónde viene o poder decir que el paciente está congestivo, porque el paciente se puede sentir mal y está seco, y el paciente se puede sentir realmente alterado y sí está congestivo y tenemos que descubrirlo. Y lo define como la presencia de signos y síntomas a consecuencia de la acumulación o la presencia de líquido extracelular, que es el resultado de las presiones elevadas de llenado. Pero las presiones de llenado, acuérdense que puede ser por la función sistólica alterada, la función diastólica muy dañada, a pesar de la fracción de eyección adecuada, el volumen plasmático demasiado aumentado o la capacitancia venosa también con afección. Entonces tenemos que ver todo eso que está pasando y tratar de corregir a diferentes sistemas. Es posible que le estemos dando el tratamiento adecuado, porque el paciente acaba de tomarse unos saladitos y con un vaso de agua mucho y el paciente llega congestivo. Es muy importante que cada vez que veamos al paciente con congestión, buscar la causa y buscar qué está pasando y qué le ocasionó esto. Y siempre seguir educando al paciente. ¿Y qué es congestión? Hay comparadores clínicos y hay comparadores paraclínicos. Por ejemplo, nosotros pensamos que al momento de hacer una historia clínica adecuada y una exploración física, pues podemos determinar congestión. Pues el paciente tiene infiltración yugular mayor de 8 centímetros, su sensibilidad 48 y su especificidad 78. Y se compara con una presión de la aurícula derecha arriba de 7 milímetros de mercurio. Difícil de ver en el paciente con obesidad, difícil de ver en el paciente con un cuello corto. Lo mismo pasa con el reflejo hepatoyugular, que tiene una sensibilidad y especificidad muy parecida a la infiltración yugular, que se relaciona a una presión de la aurícula derecha arriba de 7 milímetros de mercurio y difícil de ver en el paciente con obesidad, o la hepatomegalia también, difícil de explorar en aquellos pacientes que tienen obesidad importante. Pero también la hepatomegalia puede ser por otras causas no cardiológicas. Bueno, hay que ver, somos muy buenos y hay que ver el paciente
una buena exploración física y le escuchamos un S3. Pues con el S3, una sensibilidad del 73%, de especificidad del 42%, se correlaciona muchas veces con una presión de cuña arriba de 18 y pues puede variar, depende del observador y la frecuencia cardíaca, la presencia de estertores, que tiene baja sensibilidad pero muy específico y hay que escucharlo, pero también puede haber otras causas no cardiológicas. Pero si vamos sumando las cuestiones clínicas y las cuestiones que vemos, tanto del lado izquierdo y lado derecho por congestión, pues nos va dando un criterio más adecuado de que el paciente efectivamente sí tiene congestión. Y los parámetros paraclínicos o ecocardiográficos que nos señalan directamente, pues vemos que la vena colapsada, la vena cava inferior, que si tiene un colapso menor del 50%, pues tiene congestión. Pero vean la sensibilidad de especificidad, porque puede ser una hipertensión pulmonar, puede ser una falla del ventrículo derecho, muchas causas, o inclusive no es muy adecuada en un paciente con ventilación mecánica. ¿Sí? Y se compara con una presión arterial de la arteria, una presión de la aurícula derecha arriba de 7, y tener mucho cuidado en aquellos pacientes que están con intubación. El diámetro inspiratorio de la vena cava inferior menor de 12 milímetros, una sensibilidad especificidad mucho mejor, pero no podemos utilizarlo en aquellos pacientes que tengan una ventilación con presión positiva. Y si tenemos datos en el lado izquierdo, en el ecocardiograma, pues tenemos con una relación E' de mayor de 12, con una disfunción diastólica importante que ya vemos, con una sensibilidad especificidad bastante importante, que nos dice que la presión de cuña está elevada, igual que el flujo de la velocidad de la válvula mitral de la onda E arriba de 50 centímetros por segundo, también con bastante sensibilidad, baja especificidad, pero pues el paciente se encuentra taquicárdico o algunas cosas, puede ocasionar cambios en esto. La desaceleración del tiempo de impresión de menos de 130 milisegundos, también con alta sensibilidad y especificidad. Entonces, tenemos que tratar de hacer un ultrasonido del corazón o que nos reporten un ecocardiograma con estas características que nos digan que sí realmente tiene datos de congestión o no. Hay que tratar de buscar esos datos y hay que reportarles si nosotros hacemos el ecocardiograma para ayudar al clínico o para ayudarnos en determinar el grado de congestión. Y por supuesto que últimamente ha estado más en boga en los servicios de urgencias la presencia de líneas B, con una sensibilidad de 85% y una especificidad de 40%. Y hay que utilizar diferentes regiones, utilizar 3 regiones sobre todo, y la presencia de líneas B nos indica que puede estar con datos de congestión. Y muchas veces esto se utiliza sobre todo para el seguimiento del paciente que estamos dando diuréticos y empiezan a desaparecer esas líneas, vamos bien. Este artículo es muy bueno, el doctor Mullins, en el cual nos dice tanto las características de la euvolemia y las características de la congestión. A lo mejor es muy fácil decir, sabes que el paciente está congestivo, porque el paciente tiene infiltración yugular importante, tiene hepatomegalia importante, tiene edema de 15 cruces y no tolera para nada estar caminando. El problema es que le empezamos a dar diuréticos y diuréticos que tenemos que quitarlos cuando no hay congestión. Pues hay que saber identificar al paciente que ya no tiene congestión. Es igual de importante como aquel de congestivo, para no estar dando diuréticos solamente más porque sí. Si el paciente ya no tiene infiltración yugular, no tiene hepatomegalia, no hay edema y puede tolerar una caminata de 6 minutos mayor de 400 metros, son datos de que el paciente puede estar euvolémico o no requiere el diurético, para poder dar al que sí requiere y poder quitar al que no lo requiere. ¿Sí? Y los que estamos en medio, pues muchas veces se da tratando a dosis más bajas, tratando de vigilar y que llegue un paciente con poca congestión. Esas son las características clínicas que también nos hacen buscar las características ecocardiográficas o paraclínicas, vamos a tomar, tomando en cuenta ya los péptidos natriuréticos que nuevamente salen a la vista, donde aquellos péptidos natriuréticos tan elevados nos enseñan que es una congestión importante en ese paciente. Péptidos natriuréticos normales pues no hay datos de congestión. Los rayos X también, si vemos y lo hemos visto desde hace mucho tiempo que utilizamos rayos X con congestión venosa pulmonar, edema intersticial, inclusive muchos de ellos están catalogados como en esos pacientes con COVID que nos llegaba, que era un problema intersticial. Muchos de ellos no se les realizó
péptidos natriuréticos y iban congestivos, salieron inclusive con pruebas positivas y decían que todo era por COVID, y muchos de ellos, aparte de tener COVID, tenían congestión por falla cardíaca. Y pues de preferencia hay que utilizar varios parámetros para poder determinar la congestión. La imagen de la vena cava, por supuesto que nos dice arriba de 22 milímetros y que no colapsa, son datos congestivos, esto lo ponen, y todo lo contrario, pues son datos de eubulimia. Con ultrasonido pulmonar, entre mayor líneas B tengamos en diferentes sitios de obstrucción, sitios de exploración, tanto en la parte anterior, lateral y posterior del tórax, o menos, pues son datos de eubulimia o congestión. Los tipos de diuréticos es muy importante. Comúnmente los que tenemos aquí en México tenemos diuréticos tiacídicos que prácticamente en el tubo son los diuréticos que utilizamos como los diuréticos que más utilizamos para descongestionar son los diuréticos de asa, que se encuentran como tal en el asa de Henle como tal, pero ha habido, y los últimos estudios han hecho que la cetazolamida, que se encuentra en el tubo contorneado proximal, y también los ICGLT2 pueden ocasionar mayor diuresis. Los diuréticos de asa, que vemos que son los diuréticos que más conocemos para descongestión, ya sean los diuréticos furosemida, toracemida, bumetadina, son los que utilizamos para mayor excreción de líquido, pero también hay que saber que en el túbulo controlado distal, que se encuentran los diuréticos tiacídicos, también los vamos a estar utilizando, así como sabemos que los antagonistas receptores microcorticoides prácticamente en el tubo controlado distal, lo más distal, casi llegando al tubo colector, se encuentran, pero los que no tenemos aún aquí, que son totalmente acuiréticos, son los inhibidores de los receptores vasopresina, que se encuentran en el tubo contorneado, para el tubo colectivo distal, que son los baptanes, que es que lo vamos a ver a continuación. La cetazolamida, causó mucho auge en este último congreso europeo debido al estudio Albor Study, en el cual hacían que aquellos pacientes que tenían congestión se les daban dosis elevadas de acetazolamida de 500 miligramos intravenosos. Y se vio que este tipo de pacientes, a pesar de que no bajan mortalidad, no bajan los MEIs como tal, pero mejoran muy bien los síntomas y bajan los síntomas en forma importante. Es por eso que se ha tratado de utilizar más a fondo el uso combinado de acetazolamida con diuréticos de asa para provocar más fácilmente la disminución de los síntomas y de la congestión. Los diuréticos de asa, lo que más utilizamos son su sitio de acción, son el asa de Henle, su furosemida, que podemos utilizar de entre 20 y 240 miligramos, la bumetadina de 0.5 a 5 miligramos, y toracemida, que no tenemos actualmente en México, podemos utilizar de 5 a 20. Puede ser una acción rápida, intravenosa de 5 a 10 minutos, y subcutánea, que tampoco lo tenemos aquí todavía, en 30 minutos. Pero vean la importancia de tener una presentación subcutánea para esos pacientes que no se pueden canalizar, a esos pacientes geriátricos que le podemos estar poniendo sin que necesidad de que se canalice para una acción rápida. Ya tenemos, por ejemplo, el estudio Transform, en el cual comparaba toracemida y furosemida y bajando cualquier causa de mortalidad, viendo que un poquito mejor salía bien parada la toracemida en este caso. Y también ha habido el estudio DOSE, en el cual, ¿qué es mejor? Dar diuréticos en bolos o continuos, diuréticos a dosis altas o a dosis baja. Y realmente no había mucha diferencia en su evolución o en el manejo de síntomas. Lo que sí se vio que es de muy importancia dar dosis elevadas, la estrategia de dosis elevada de diuréticos, porque baja mucho más rápido la sintomatología, sin tener un incremento importante de la creatinina o un problema de electrolitos séricos. Los diuréticos tiacídicos no son como tal un gran diurético como tal, pero les recomiendo que lo utilicen, sobre todo la hidrocortisona o la creatinina que tenemos, son de techo bajo, 12.5 a 25, de 25 a 50 miligramos al día. Pero cuando ustedes estén viendo que el paciente, a pesar de estarle dando diuréticos de asa, no está orinando en forma adecuada, puede ser que tenga datos de retención de resistencia a los diuréticos, y eso puede ocasionar que
que el paciente siga congestivo. Pero cuando combinamos estos dos diuréticos de ASA con el diurético tiazídico, el paciente orina en forma importante. Hay que tomar en cuenta que los diuréticos tiazídicos te va a levantar muchísimo el ácido úrico, te va a aumentar los triglicéridos, puede haber una alteración, se mete mucho con el perfil metabólico del paciente y eso ocasiona que la glucosa se suba, el ácido úrico, como los triglicéridos y muchas veces el colesterol. Hay que utilizarlos como el diurético para ayudarnos a bajar, pero no les recomiendo que lo mantengan por mucho tiempo. El tolvaptan, este es de los medicamentos que se utilizan como diurético, son medicamentos que bajan, que son ahora sí que una diuresis acuosa totalmente por agua e importante, de litros de diuresis, en el cual se vio que no bajaba la mortalidad, no bajaba las hospitalizaciones por falla cardíaca, se estudió a Everest, pero lo que sí tiene es mejorar los síntomas, que muchas veces es lo que lo estamos dando. Para eso, para bajar la mortalidad y las hospitalizaciones, tenemos los 4 fantásticos que hemos visto previamente. Y también lo van a estar escuchando que, que algunos ISGLT2 son o tienen algún efecto diurético, como lo vimos. No son diuréticos, no son hipotensores, pero se ha visto que cuando ustedes van a dar el ISGLT2, se recomienda disminuir la dosis de diuréticos de ASA porque puede ocasionar mayor diuresis. ¿Okay? Ya está inclusive el estudio en PULSE, en el cual se ve que los pacientes hospitalizados en una falla cardíaca aguda bajaban más de peso, bajaban más, se concentraban menos como acá y tenían mejoría clínica. Por eso se dice que son seguros en insuficiencia cardíaca aguda y nos puede ayudar para el uso de diuréticos para descongestionar al paciente. Y de qué mejor que también se convierte en uno de los 4 fantásticos, algo que nos ayuda a descongestionar al paciente. Por eso cuando utilicen el ISGLT2, prepárense y no utilicen dosis, sobre todo en el paciente crónico, bajen dosis de los diuréticos de ASA al momento de estar iniciando el ISGLT2. Hay un estudio como código infarto, código falla cardíaca o código congestión que debemos de tener en la puerta de servicio de urgencias, en el cual existe tiempo puerta diurético. El paciente llega a servicio de urgencias congestivo y nos tardamos más de 60 minutos de iniciarle la dosis altas o adecuadas de diuréticos, la mortalidad aumenta o el riesgo de que el paciente le vaya mal aumenta. Por eso que hay que tener en cuenta que la hora importante, el 60 minutos desde que ingresa el paciente hasta que le inicia el diurético es muy importante para bajar la mortalidad y bajar las estancias hospitalarias y mejorar los síntomas. Es por eso que tenemos que hacer un protocolo en todos los servicios de urgencias de que ese paciente que llega con disnea, explorarlo muy bien, tomar su electrocardiograma, buscarlos, hacer una buena interrogación y si lo ven congestivo, meterle el diurético si no hay ninguna contraindicación para no llegar más allá de los 60 minutos. Utilizar las técnicas que ustedes gusten de exploración, las técnicas de imagen que ustedes tengan a la mano para determinar que ese paciente tenga o no congestión. La vigilancia también de la efectividad del paciente que le estamos dando diuréticos, esto lo pone en el algoritmo en la publicación europea, en el cual el paciente que se encuentra congestivo con sobrecarga, hay que darle, si no tiene diuréticos previamente, ¿sí? Hay que darle 20 a 40 dosis de 20 a 40 de furosemida, equivalente a intravenosa. ¿Okay? Si hay que pedirle que primero el paciente vacíe su vejiga. Si el paciente ya tenía diurético, hay que subirle 1 a 2 veces su dosis que tenía previamente de diurético para dársela intravenosa. Hay que pedir a que el paciente vacíe su vejiga y hay que ver la colección de orina que tiene y hay que utilizar, después de 2 horas, hay que ver el sodio urinario que tiene o el promedio de diuresis horaria que tiene. Si no llegamos al sodio urinario de 50 a 70 milímetros de mercurio o mil equivalentes por litro, perdón, o una diuresis de 100 a 150 mililitros por hora, hay que duplicar la dosis en forma importante para lograr esos objetivos. Entonces, no hay que quedarse estáticos en el tratamiento. Hay que doblar dosis y pensar que esa va a ser suficiente. No, hay que reevaluar. Al momento de reevaluar, va a ser importante, inclusive a las 6 horas y a las 24 horas, si el paciente alcanzamos más de 3 a 4 litros de orina,
que el paciente continúa congestivo, pues hay que, si no continúa congestivo, se puede dar de alta. Si continúa congestivo, se puede reiniciar, repetir dosis, pero si tenemos un gasto urinario menor de 3 a 4 litros, pues tenemos que otra vez doblar la máxima y volvemos nuevamente a revisar a las 6 horas y tenemos que tener 100 mililitros por hora en la diuresis. Si no utilizamos, si no alcanzamos esto, se recomienda combinar con diuréticos triacídicos, utilizar la acetosalamida o también considerar el SGLT2, que de preferencia utilizarlo desde el inicio, y estar valorando si ya completamos la descongestión. La resistencia a los diuréticos puede ser por muchas causas. Primero que nada, hay que ver que la cantidad de sodio que está tomando el paciente y si se está tomando el diurético o no. Hay causas prerrenales, ya sea por una retención, una falla cardíaca importante, una hipoalbuminemia, inclusive una alta dosis de sodio, como mencionamos. Hay unas resistencias prerrenales o más bien interrenales pre-asa de Hendle, que muchas veces tienen que ver con el filtrado glomerular, por albuminuria, que también tiene importante, y por aumento de los aniones orgánicos como tal. Hay resistencia a los diuréticos por asa de Henle, intrarrenales en el asa de Henle, porque no está respondiendo adecuadamente con los diuréticos a una alcalosis hipoclorémica, y post-asa de Henle por una compensación en la reabsorción del sodio. Y muchas veces pues, puede haber otras causas que nos ponen. Ahora sí que una pictografía muy importante acerca de la resistencia a los diuréticos hecha por Carlos Trinidad, nefrólogo, en el cual nos dice pues una absorción variable. Muchas veces el paciente con falla cardíaca que tiene edema de la pared intestinal y no absorbe adecuadamente los medicamentos, inclusive los nutrientes. Hemos visto pacientes con enteropatías, pierde proteínas, que todo lo que comen lo están perdiendo, pierden potasio, sodio, y hay que ponerles infusiones de esos nutrientes para poderlo alcanzar. Y muchas veces este tipo de pacientes que no están absorbiendo nada por el gran edema que hay. Y también hay causa más hipoalbuminemia, ocasionando mayor resistencia a los diuréticos. Hay que ver la función cardíaca, hay que ver las competiciones de cotransporte, mucha urea, muchos AINES, y hay que ver, pues, sobre todo la actividad que está haciendo con la perfusión renal y la ingesta de sodio. El tratamiento combinado va a ser la clave para revertir la resistencia a los diuréticos. Se recomienda utilizar los diuréticos a dosis altas, combinarlos con diuréticos triacídicos, y si es que no están tomando desde antes un SGLT2, pues iniciarlo para así atacar a diferentes zonas la diuresis y poder forzar ese diurético, tratando de retirar ese diurético de asa. Yo retiraría primero el diurético triacídico, me quedo con el diurético de asa y los SGLT2, y después me quedo solamente con el SGLT2, como el paciente que ya no esté congestivo. En resumen, debemos saber identificar la congestión, es muy importante, tanto clínica como ecografíacamente o paraclínicamente, rayos X o los marcadores de péptidos natriuréticos, iniciar la dosis adecuada de diurético lo más pronto posible, vigilar la respuesta y no quedarse estático. ¿Okay? Se acabó mi turno, ahí veremos, ¿no? Dejar encargado en el próximo turno que vigilen y valoren la respuesta, pensar en la resistencia a los diuréticos y en caso necesario utilizar la combinación de estos, y saber cuando ya están neumolémicos para disminuir los efectos secundarios y retirar esos diuréticos. Muchísimas gracias y estamos aquí para sus órdenes a cualquier duda y pregunta.